Somos muy críticos de todas las conducciones del Frente Unidad Docente Bonaerense y también de los gremios docentes nacionales. Está claro que la conducción de SUTEBA, y que en similar medida del resto de los gremios, privilegia su subordinación o su apoyo al gobierno. Se ha privilegiado, en lugar de los reclamos y las necesidades de la docencia, bueno, el sostenimiento del gobierno de turno. Estamos con salarios en todo el país por abajo de la inflación. ¿Esto es lo que llaman inversión? Es para llorar. Estuviste en el debate del Congreso, en el presupuesto. Finalmente, ¿el ajuste para la educación fue tan drástico, se atenuó o finalmente no hubo tal ajuste para lo que creen ustedes? Lo que está pasando estas semanas es que las maestras que aceptaron la quinta hora están renunciando a lo loco. ¿Por qué? Y porque no hay ninguna condición real. Para que el Frente Izquierda pegue un nuevo salto en la adhesión, en la organización y en la escena política, tenemos que reforzar nuestra intervención en las luchas que se están desenvolviendo en este momento. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Romina, vos sos docente, estás dando clases. Sí. ¿Estás dando clases en escuelas de la provincia, en escuelas de La Matanza? Sí, en escuelas secundarias, mantengo algunas horas de clase, que me parece básico para poder tener siempre los pies en la tierra y poder hablar de la educación desde las aulas y no como la mayoría que hablan de educación desde afuera. Así que doy clase, yo soy profe de historia, doy clase en 3 escuelas de historia, de política de ciudadanía y de sociología y filosofía. Ajá. Y digamos, obviamente hoy por hoy se está hablando mucho, no sé si mucho, pero han aparecido algunas situaciones y casos de supuesto adoctrinamiento, digamos. ¿Cómo manejás vos esa situación o ese límite entre imponer una idea y, bueno, dar una cátedra teniendo un contexto ideológico como el que tenés vos muy marcado, digamos? Bueno, que lo primero que en educación uno nunca impone una idea, ya ahí... Bueno, por eso, pero es que está pasando, claro, ha pasado de un lado y del otro de la grieta famosa que se ve. Por eso digo, un concepto correcto, educativo, nunca puede ser el de imponer una idea. En ese sentido yo tengo 28 años de antigüedad, o sea que hace muchos años que doy clases, soy militante de antes de eso, con lo cual siempre tuve por un lado mucho cuidado, sabiendo que tenía que ser muy equilibrada y que me iban a mirar, sabiendo mi militancia política, entonces tenía que tener todos los cuidados que corresponden. Y a la vez, bueno, por un lado hay un diseño curricular que es prescriptivo, no es que uno puede dar lo que quiere. Claro, y además el diseño también tiene está volcado hacia un lado. El diseño curricular tiene en muchos casos una orientación, pero también hay una cuestión que es la libertad de cátedra, en el sentido de que los temas son prescriptivos, claramente, hay un programa que cumplir, a la vez está de algún modo planteado que uno puede y debe volcar distintas opiniones sobre algunos temas que son polémicos. Y bueno, en la medida en que uno presenta los temas y no los presenta como una cuestión cerrada y se permite que todos los alumnos, por supuesto, opinen y demás, bueno, me parece que no tendría que haber dificultades, ¿no? ¿Y vos ves que en algún momento de estos 28 años de carrera o en algún momento determinado, desde la distrital, desde la inspección o desde cualquier área, se intenta imponer o se intenta adoctrinar de alguna manera, o es más que nada un mito, o son casos aislados los que se conocen? Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, la educación, como te decía, tiene digamos, diseños curriculares que son prescriptivos. Desde ya el Estado baja una orientación, y el Estado en su sentido más amplio de definición del Estado como un aparato que trata de perpetuarse, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, obviamente hay una orientación
que uno de algún modo también, si querés ser riguroso con la historia, también tenés que combatirla, porque te imaginas, yo doy política y ciudadanía, Claro, y empieza la definición de Estado, ¿no? Y podemos hacer horas de cátedras en la facultad sobre la definición del Estado. Entonces, obviamente, digamos, uno problematiza ese tipo de cuestiones, ¿no? El Estado siempre estuvo, o en realidad aparece en un determinado momento de desarrollo de las fuerzas productivas, tiene un carácter de clase o es el Estado neutral. Bueno, son todos debates que se desenvuelven y que está bien colocarlos y, bueno, dar lugar a que después cada uno pueda, o cada una, bueno, ir sosteniendo la idea que le parece más sólida, ¿no? Pero lo que es importante es desenvolver esto. Yo creo que aparte hay que tener claro que si hay un adoctrinamiento que se permite en educación, lamentablemente, es el adoctrinamiento confesional, ¿no? Vos tenés un tema que es que mientras algunos están preocupados por si algún docente expresa alguna idea política, no miran o dejan hacer o son cómplices de todo tipo de educación completamente contraria a la educación científica como debería ser y la educación laica, ¿no? Claro. Tenemos, bueno, igual la Constitución prescribe que el Estado asume el carácter católico apostólico romano. Sí, bueno, pero la educación debería ser laica, con lo cual ahí vos tenés un problema, ¿no? Y lo ves muy claramente en provincias que no han adherido aún a la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que siempre hay un choque, digamos, en una escuela confesional donde digamos, se imparte religión, que para mí debe ser una cuestión privada, obviamente choca si están dando biología y teoría de evolución de las especies. Hay algo que indudablemente tiene que hacer ruido ahí, ¿no? Entonces me parece que los contenidos educativos deben ser científicos y deben ser laicos. Después las religiones son cuestiones de la vida privada y cada uno es libre. Bien. ¿Cuál fue la postura que tuvieron ustedes con respecto, o cuál es la posición que tenés ahora ya mirada un poquito más en perspectiva sobre cómo manejó la provincia de Buenos Aires el tema de los 2 años de pandemia en educación? Mirá, yo fui muy crítica desde el minuto cero, ¿no? Y justo me tocó, aparte, el primer año yo todavía era diputada, después al final del 2020 renuncié por esto de la rotación en las bancas que hacemos del Frente Izquierda. Y yo advertí 2 cosas, porque ¿qué pasó? Apenas viene la pandemia, nosotros entendimos que no se podía hacer esa cosa ambigua de, bueno, que los chicos no vayan, que los docentes sí, bueno, si había que aislar y había que frenar toda la actividad. Pero fuimos críticos rápidamente de la primera tendencia. La primera tendencia fue todo sigue igual porque seguimos en forma virtual y damos clase por televisión y no sé qué. Entonces a mí me tocó rápidamente incluso polemizar con el entonces ministro Trota diciéndole, mira, no es que todo sigue igual y que acá todo es una normalidad, porque si no pensaríamos que las escuelas y los docentes, la clase presencial estamos de más, ¿no? Y no es que mi idea era defenderlo, nuestra idea por una cuestión corporativa, sino porque entendemos que el proceso educativo necesita de los docentes para digamos, poder intercambiar con los alumnos para poder llegar a los contenidos. Y entonces la primera cuestión era, no va a ser todo igual, no digamos que es todo una normalidad, hagamos como que, porque además empieza la grieta digital, la enorme brecha digital. Entonces el primer reclamo fue que se garanticen los dispositivos, que se garantice la conectividad, cosa que no pasó, que hasta ahora mismo se está discutiendo de nuevo en la Cámara de Diputados una ley de conectividad digital que por supuesto es urgente porque es necesario, pero el tema de liberar, por ejemplo, los datos para que haya conectividad gratuita para estudiantes, docentes y escuela, no, hasta el día de hoy. Hoy, cuando vino Pérsica a defender el presupuesto nacional, una vez más le reclamé por el tema, porque el famoso argumento de que van a garantizar la conectividad que todas las escuelas tengan internet, dice Pérsica que el 90% de las escuelas van a tener conectividad en diciembre. Bueno, yo le dije, mire, todo bien, pero yo trabajo en el conurbano, no trabajo en el interior profundo. En el conurbano, acá nomás de la General Paz, y trabajo en 3 escuelas, de las cuales 2 no tienen ningún tipo de internet. Entonces, bueno, es una prueba muy concreta. Me dijo, quédese tranquila que a fin de año... Bueno, por supuesto que no va a ocurrir, lamentablemente, pero en este punto estamos. O sea, pasó la pandemia y todavía seguimos en el mismo lugar. No se libera un dato ni de casualidad.
nosotros somos partidarios, y lo hemos presentado en nuestro proyecto, de que, bueno, tengan que ser las empresas de telecomunicaciones las que tengan que dar gratuitamente ese servicio sin que el Estado se los tenga que pagar. Claro. Porque bastante ganan y han ganado, entonces lo deben poner. Y después vino la otra polémica, cuando el gobierno giró y dijo, bueno, no, la virtualidad, no, evidentemente no la podemos garantizar, no es lo mismo. Vamos a la presencialidad, bueno, ¿en qué condiciones? Porque luego estaba el problema de la presencialidad en un momento a toda costa, con escuelas que no tenían la más mínima condición, sin las medidas sanitarias adecuadas, sin los protocolos. O sea, entonces hubo muchas contradicciones en ese sentido, ¿no? Y los docentes siempre poniendo el hombro, y las familias también, porque en realidad la relación educativa se mantuvo durante toda la pandemia, pero sobre la espalda de digamos, de la comunidad educativa, no del gobierno ni nacional ni los gobiernos provinciales, ¿no? Y ahora que ya se volvió a la prepandemia en cuanto al tema de presencialidad y demás, ¿advertís qué deficiencias o qué problemas estás viendo, estás advirtiendo en el día a día? No sé si tenés adolescentes entre tus alumnos. Se habla mucho del tema, algunos problemas psicológicos, algunos problemas de integración, de conexión. Digo, ¿eso es así o está un poco inflado también? ¿Cómo lo ves vos? No, hay problemas. Obviamente hay problemas que no son todos iguales, ¿sí? Hay una heterogeneidad de problemas que van convergiendo, que tienen que ver con muchas cosas. Tienen que ver con, bueno, el cuadro social y el contexto que a cada más allá de la pandemia, chica le toca vivir. No es lo mismo como han atravesado la pandemia quienes tienen recursos, quienes ya tenían elementos de conectividad, quienes tienen otros elementos para poder reunirse y sostenerse, que quienes no. Y bueno, y es evidente que durante la pandemia se agudizó una situación de diferenciación social, no de aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, todo se agudizó. Y a la vuelta a la presencialidad, mucho de eso tiene un efecto. Y obviamente también hay efectos que tienen que ver con situaciones familiares, con situaciones de personalidad de los chicos. Pero eso se han agudizado, esos problemas, Totalmente. y se percibe mayor situaciones o incidentes que generan violencia, porque veo que algunos gremios docentes estatales plantean eso también como problemática, ¿no? Necesitamos resolver las situaciones de violencia en el ámbito escolar. Yo creo que hay tres temas que están ligados, no todos son exactamente lo mismo. Un primer problema es, bueno, obviamente, cómo ha impactado en los chicos, en las chicas, y cómo es la posibilidad de la interrelación con otros, ¿no? Entonces, las pautas de interrelación, de socialización, bueno, depende de la edad que les haya tocado la pandemia, en muchos casos se han complejizado, no ha sido tan sencillo volver a la interrelación masiva. Entonces ahí, bueno, a veces hay chispazos, problemas, situaciones de violencia, los problemas también que tienen que ver con la salud mental en general sobre la población y sobre la niñez y la adolescencia. Creo que son temas que van a tener cola y hay que abordarlos en un aspecto muy desatendido en general, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver con las situaciones de los aprendizajes y las dificultades, los contenidos que hay que recuperar, los que no han podido reengancharse del todo, y los que sí se han reenganchado, pero que, bueno, tienen algunas dificultades para poder recuperar el oficio de ser estudiante y a la vez poder volver a una mecánica de estudio, de cierta exigencia. Bueno, está costando bastante. Como todo, hay chicos y chicas que han logrado enganchar sin dificultades, otros que vienen de más atrás. En ese sentido, creo que hay mucho trabajo que se está haciendo en las escuelas, con docentes también de apoyo, los docentes del programa Más ATR, ahora de nuevo hay un programa de acompañamiento y refuerzo de los aprendizajes, pero yo creo que deberían ser, porque estos efectos van a continuar, deberían ser cargos que no sean precarios, que estén de manera permanente, que se han incorporado en forma, digamos, permanente la idea de una pareja pedagógica en
tanto en la escuela primaria como en ciertas materias del secundario. Entonces hay que reforzar, por eso hace falta más presupuesto, construcción de nuevas escuelas, hay que atender mucho esta demanda y me parece que ahí es donde no está bien la política gubernamental porque todo se está haciendo con medidas precarias, en un contexto que no se ha resuelto como el de infraestructura. Y un tercer problema que me parece que hay que atender seriamente es el de cómo la crisis social y las situaciones de violencia, incluso de vulneración sobre niñas, niños y adolescentes, repercute sobre la escuela y se acusa a la escuela de problemas que la escuela no es responsable. Como por ejemplo. Por ejemplo, la acusación a docentes, sobre todo en el nivel inicial, pero no solo en el nivel inicial, de situaciones de vulneración sobre niñas, niños y jóvenes, donde se acusa a los docentes, por ejemplo, de situaciones de abuso, y no son los docentes los responsables, sino que son situaciones que pueden haber ocurrido, pero no en el ámbito escolar. Entonces, el lugar que está más cerca de la escuela, se señala a la escuela, se señala con total desaprensión a la docencia como responsable, si eso está generando problemas muy serios de agresiones. Y no hay una respuesta del Estado, de la Dirección de Escuelas, ni del Ministerio de Educación, y mucho menos de la Justicia, acorde a atender esta problemática. O sea, por ejemplo, el caso de uno muy conocido, Lucas Puig, acá en La Plata, sería un caso de esos, digamos. Bueno, ese es un caso bastante más antiguo. Nosotros, por supuesto, que hemos acompañado el reclamo en apoyo a Lucas Puig, porque entendemos que no ha sido correcto el juicio. Claro, pero ustedes tienen como teoría o como hipótesis que, digamos, lo primero que hacen es tirarle la responsabilidad al docente porque está todo el día con el niño o la niña, pero que claramente, o no sé... No se va a fondo. No se va a fondo, pero es una responsabilidad injusta, digamos, es una acusación totalmente irregular. ¿En todos los casos? No, en todos los casos no. Pero todos los casos deben ser investigados. A ver, todos los casos deben ser investigados. Que se ha generalizado esa situación. Pero el problema es que vos hoy tenés una situación donde cada vez más resulta que la docente o el docente que incluso llama la atención sobre una situación anómala que está viendo, termina siendo el acusado. Y con situaciones tremendas. Bueno, todos hemos visto la situación en el Jardín 922 del Jagüel, pero yo te puedo citar una cantidad de casos de La Matanza que van increyendo, donde cada vez más tenemos casos incluso de maestras que llaman a los padres diciendo, mire que hay este problema, mire que hay esta dificultad, y terminan siendo los docentes los acusados en situaciones terribles. Y digamos, la provincia tiene un ministerio de género, una estructuras para eso, y eso no... Sí, pero no hay una estructura armada, organizada, que intervenga en estos casos de crisis. Nosotros entendemos y lo hemos reclamado así en distintos casos, como en el caso del Jardín 1000 y otros, que tiene que haber un equipo interdisciplinario de actuación rápida. ¿En qué sentido? Por un lado hay que canalizar la preocupación, la situación del niño o la niña. En primer lugar hay que proteger eso y canalizarlo y dar lugar también a la inquietud de los padres, ¿no? O sea, hay que atender esa situación, pero también hay que atender la situación de los docentes. No se puede acusar a la Bartola a los docentes de situaciones que no corresponden. Vos hoy prendés cualquier canal de televisión y te encontrás con que todos los docentes son abusadores. ¿Dónde se ha visto semejante barbaridad? No es así. Entonces hay que tener un poco un equilibrio, porque yo te puedo asegurar que hoy la docencia está trabajando con miedo y en el nivel inicial ni te explico. Entonces es una cuestión terrible. No puede ser que todos los profesores de música se considere que son potenciales abusadores. Es una barbaridad, y las maestras también. Claro. Romina, nos metemos en el tema ya educativo y de cuestiones gremiales. Ustedes están muy críticos de la conducción de uno de los gremios estatales, de SUTEBA, básicamente de Baradel, y cierta cercanía con las actuales autoridades. ¿En qué sostienen esa supuesta acusación o supuesta crítica política a la gestión de SUTEBA? Bueno, mira, en realidad somos muy críticos de todas las conducciones del Frente Unidad Docente Bonaerense y también de los gremios docentes nacionales.
porque, digamos, en SUTEBA es donde intervenimos, militamos, somos la multicolor, somos la oposición. Bueno, está claro que la conducción de SUTEBA, y que en similar medida del resto de los gremios, privilegia su subordinación o su apoyo al gobierno. Y no solo a este gobierno, porque también han tenido en la primera etapa del gobierno anterior, también han tenido una situación de connivencia, al menos en el primer periodo, ¿no? De dejar pasar medidas, de celebrar incluso el primer acuerdo paritario en 2016, y decir que estaba muy bien y demás, antes de que empiecen los enfrentamientos fuertes. Y pero si estaba bien, no estaba bien. No, no estaba bien, por supuesto que no. No estaba bien, era un acuerdo a la baja. Entonces, el punto es que justamente se ha privilegiado, en lugar de los reclamos y las necesidades de la docencia, bueno, el sostenimiento del gobierno de turno. Y se está dejando pasar situaciones que son muy serias. Por ejemplo, ahora también hay acuerdos a la baja. Sí, ni que hablar. En primer lugar, estamos con salarios en todo el país por abajo de la inflación y no se resuelve eso con estos anuncios. Casualmente, días antes de la elección de SUTEBA, días antes de la elección de CETERA, aparece la rediscusión del acuerdo paritario con cifras que nada tienen que ver luego con lo que se cobra realmente en el bolsillo, porque aparte recordemos que seguimos con un montón de cifras en negro, con un montón de cifras en gris, con el incentivo docente que está completamente, que es una cifra completamente ni remunerativa ni bonificable, no la cobran los jubilados. Entonces, el tema es que además se está permitiendo una sobrecarga laboral fenomenal y la dirección sindical, en lugar de defender el estatuto del docente, de defender los derechos laborales, de pelear con la comunidad educativa por la nueva infraestructura que hace falta, por los recursos y demás, se dedica a aplaudir medidas completamente precarizadoras, a aplaudir una supuesta inversión en infraestructura que de la propaganda no pasa porque las escuelas que hacen falta siguen sin construirse. Entonces, por ejemplo, bueno, 113 escuelas dijo Kicillof que construyó. ¿No? ¿Es mentira? ¿No es cierto eso? Mirá, yo veo una propaganda que dice que hay 100 nuevas escuelas, ¿no? 113. Bueno, acá hay una cuestión concreta. En primer lugar, hay edificios que venían en construcción hace 10 años. 10 años. 100 escuelas en la provincia de Buenos Aires es menos de una escuela por distrito. En un distrito como digamos, en una provincia de esta magnitud, 100 escuelas no es nada. Obvio, mejor que estén las 100 escuelas que no estén, pero son escuelas que vienen reatrasadas. Entonces, en La Matanza, por ejemplo, necesitamos al menos 10 nuevas escuelas primarias, al menos. Y una cantidad similar o mayor de edificios de escuelas secundarias. Estamos reclamando polos educativos, o sea, que construyan al mismo tiempo el jardín, la primaria y la secundaria, porque si no después terminamos con los pedazos. Eso es lo que lleva a que después vengan y digan, maravilloso, ahora vamos a incrementar una hora más de clase, la 5ª hora. Bueno, por supuesto que además de que no le preguntaron a nadie, no hay ningún estudio serio que indique que una hora más en el mismo contexto va a significar alguna mejora educativa. Hay una crisis fenomenal. La realidad es que en distritos como La Matanza, bueno, puede que en alguna escuela haya empezado, en la mayoría... sí, la idea es ir progresivamente, por lo menos en las que se puede. Y lo que está pasando estas semanas es que las maestras que aceptaron la 5ª hora están renunciando a lo loco. ¿Por qué? Y porque no hay ninguna condición real. Tenemos un montón de escuelas en Virrey del Pino con más de 40 pibes, entre 40 y 50 pibes por aula. ¿Dónde piensan que se puede incrementar una 5ª hora en ese nivel de hacinamiento? Y aparte, en esas condiciones, ¿de verdad es que una hora más, entrando a las 7 de la mañana en las barriadas, donde la gente no tiene ni cómo trasladarse, va a mejorar la calidad educativa? ¿No es mejor que construyan de una buena vez las escuelas que hacen falta y den 4 horas de clase como corresponde? ¿O que se pueda avanzar de verdad con la jornada completa en los barrios donde hace falta? Pero como eso implica recursos, ¿qué pasa? Anunciaron que, por ejemplo, en Matanza pasaban a 13 escuelas nuevas a jornada completa para llevar de 32 a 45, sobre 215 escuelas que hay en el distrito, y sin embargo ahora en muchas resulta que va a empezar el primer ciclo.
¿Por qué? Porque entonces no están dando las aulas, la inversión para... No, hubo un anuncio, pero no se concreta. Entonces, o se concreta media. Entonces, te empieza a demostrar que la situación verdadera no es la que se anuncia, sino que es esta realidad de agotamiento total de la docencia, de sobrecarga laboral. ¿Y sabes qué es lo que te demuestra que esto es así? Que la multicolor, desde las seccionales que hoy dirige, que son 3, porque nos han hecho fraude en La Matanza, por todas las maniobras que han hecho de la conducción provincial, por supuesto amparadas por el Ministerio de Trabajo, se han convocado 3 paros que han sido masivos. Sí, masivos. Ahora yo te iba a preguntar eso, a ver, ¿cómo le explicás a la comunidad que un gremio que conduce un sector no convoca un paro, pero sí lo convoca una línea interna de ese mismo gremio? Digo, ¿por qué no arman otro gremio y van digamos, y se piden personería y demás? En todo caso, porque no se entiende bien cuál es la legitimidad y hasta qué punto cualquiera puede convocar a un paro. Digamos, yo mañana me presento como lista interna de SUTEBA, digo, soy la Fabián de Besa y llamo un paro y bueno, y si vengo y hago un paro, digo, y no pasa nada. Mira, el problema es que la diferencia entre la conducción celeste y las conducciones multicolores, que en las conducciones multicolores se hacen asambleas, se hacen reuniones de delegados, se llevan los mandatos, se discute y se llega a la conclusión de que los mecanismos de reclamo previos que se intentaron se han agotado y por lo tanto es necesario hacer una medida. Pero Romina, hubo una elección y perdieron. Digamos, el gremio lo maneja otro sector. Digo, eso pasa solamente en las escuelas públicas. En otro lugar no puede pasar que cualquiera llama a un paro y se hace un paro, vos no vas a trabajar. No, ¿Te descuentan el día? Bueno, en la docencia las medidas de fuerza se descuentan habitualmente, convocadas por los gremios oficiales. Así que ese es un método de pisoteo del derecho de huelga que acá existe hace mucho tiempo. O sea que no hay ninguna novedad esa. Todo docente que para sabe que se puede enfrentar a los descuentos, que suelen ser un clásico de todos los gobiernos. Y no importa cuán sea digamos, quién lo convoque. Primer tema, digo, porque si no alguien puede pensar que a los docentes no nos descuentan. En general nos suelen descontar las medidas de fuerza. Incluso, por ejemplo, en el paro, por ejemplo, este año se descontó el paro internacional de mujeres, el 8 de marzo, para que tengas una idea. Está bien, está bien. Es para conocer. Se llena la boca hablando de los derechos de las mujeres, la diversidad, pero descontaron ese día de paro, era una medida internacional. El tema justamente de la organización de los trabajadores es el resultado de la realidad que recorre a cada sector de trabajadores. El intento digamos, de encorsetar y de regimentar la organización de los trabajadores y la organización sindical justamente ha sido siempre un intento para sostener a las direcciones que son correas de transmisión de las patronales. Y en ese sentido, vos sabés perfectamente que justamente la ley de asociaciones profesionales y demás ha sido un mecanismo para poner un freno a la expresión de organización. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo esta situación que demuestra que la dirección que dice haber ganado la elección la ha ganado sobre la base de una desafiliación importante en el gremio, la ha ganado sobre la base del fraude en La Matanza, la ha ganado sobre la base de una cantidad de situaciones. En toda la provincia en toda la provincia no, pero sí en La Matanza. Y vos sabés que además tenés hoy un nivel importante de desafiliación y de gente que no está sindicalizada, pero que sí se expresa, ¿se entiende? Y eso también tiene que ver con el descontento con las direcciones. Entonces, la multicolor hoy expresa eso, expresa una realidad por abajo y cuáles son las verdaderas necesidades y reclamos. Entonces, yo te mencioné adrede el tema para que vos veas que si hay esta expresión y esta adhesión a las medidas de fuerza, es porque esta es la verdadera situación que se está viviendo en la educación y en la docencia. Nadie caprichosamente va a salir a hacer una medida de fuerza si no considera que los motivos son suficientemente sólidos, ¿no? Sí, igual de todas maneras las convocatorias son de 3 o 4 distritos, o 10 o 12 de 135, no es
generalizado, digamos, es un paro parcial en algunos lugares y nada más. Mira, hoy en el plenario de secretarios generales de SUTEBA, los secretarios generales celestes andaban quejándose de cómo puede ser que 3 seccionales convoquen un paro que acata el 90% de la docencia de la provincia. Lo dicen ellos mismos. O sea que imagínate. ¿90% de la provincia? Sí. Que ha tenido impacto en algunos casos, ha tenido impacto muy... ¿Por fuera de las 3 o 4 que convocaron, decís vos? Sí. Por supuesto que andaban reclamando medidas contra quienes adhieren a las medidas de fuerza, demostrando que no representan a los compañeros, tienen otro rol, ¿no? Y digamos, esa situación que vos calificás de irregular y sostenida en base a cierto mecanismo de fraude, es imposible de revertir, o sea, no está atada de manera tal que para él no se va a ir nunca. Mirá, acá hay un tema que nosotros seguimos, por supuesto, dando batalla internamente. Por eso nosotros no nos vamos a hacer otro sindicato. Porque nosotros entendemos que los sindicatos... ¿Y no son sería mejor, construcciones de los pregunto como... trabajadores? Porque Mirá, digo, por ahí capaz que podés... Hay provincias donde Mirá, te digo, como todo es un proceso dinámico, hay provincias donde los compañeros han llegado a la conclusión de que está agotada la experiencia. Caso de La Rioja, donde los autoconvocados de La Rioja acaban de poner en pie un nuevo sindicato que se llama DUAR. Es una experiencia interesante. Nosotros consideramos que hay que seguir peleándola de adentro. No está dado ese proceso. Nosotros entendemos que justamente el proceso es súper dinámico y que bueno, la pelea hay que darla internamente, la vamos a ir dando internamente. Última pregunta. Estuviste en el debate del Congreso, en el presupuesto. Finalmente, el ajuste a la educación, yo creo que vos ya sé cuál es la respuesta, pero fundamentámela, ¿se hizo o no? O por lo menos se atenuó en función de las denuncias y el planteo justo que llegó, por lo menos mediáticamente, se conoció del recorte del 15%. Digo, ¿fue tan drástico, se atenuó o finalmente no hubo tal ajuste para lo que creen ustedes? Mira, 2 cosas. Primero, hay que tener claro que el Estado Nacional en materia educativa atiende una parte muy parcial, sí, ¿no? Atiende las universidades, donde había en el proyecto original un recorte fenomenal, porque la transferencia a universidades se incrementaba solamente el 54% nominal, de año a año, nominal, o sea, por debajo de la inflación proyectada, que todos sabemos que es fantasiosa del 60%. Y en el resto de las partidas había situaciones similares. Bueno, era tan brutal que obviamente tuvieron que salir a parchar algunos de esos números. Así que ahí en ese caso se habría atenuado. Sí, tuvieron que atenuarlo, pero de todas maneras, como el tema se mantenía y sigue manteniéndose, a la mañana del día que se votaba el presupuesto terminaron con un artículo para disimular, para poner un nuevo parche que era el piso de que no puede ser menos del 1,33% del PBI, la inversión en educación. Ahora, el problema es del Estado Nacional, ¿no? Ahora, acá el problema es que ¿a qué se destina el dinero? Y ahí hay todo un debate para dar. ¿Por qué? En primer lugar, porque Massa inauguró su Ministerio de Economía reasignando 70.000 millones de pesos de partidas de educación a otros rubros, ¿no? Empezando por supuesto, la deuda. Y el argumento de que, bueno, no era tal así, porque en realidad estaba destinado a comprar computadoras que no se podían comprar, porque la importación y la mar en coche, bueno, es por lo menos ficcional. ¿Por qué? Porque si justamente no vas a usar la plata para las computadoras, bueno, usala para la infraestructura educativa, que a todas luces las provincias no tienen los recursos para resolverlo. Por eso venimos con esta situación tan deficitaria en Buenos Aires y en tantas provincias. Entonces, si te sobra, entre comillas, porque no podés ejecutarlo, bueno, destinarlo a lo que hace falta urgente, que es la infraestructura. En cambio, no se hizo eso, se lo mandó a otro lugar. Por lo tanto, el problema de las partidas que se asignan tiene esta dificultad, que es que permanentemente hay una reasignación. El grueso de lo que se ha votado tiene que ver con el conectar igualdad, becas progresar, que igual es como transversal, porque tampoco es del Ministerio de Educación, sino es de Desarrollo, y alguna partida para infraestructura. Nosotros
que por supuesto estamos de acuerdo, que se compre la computadora. El problema que vemos es que todo sigue ligado a ciertos negocios privados, ¿no? Entonces, en lugar de ejecutarse el presupuesto de infraestructura como debería ejecutarse, que es, por ejemplo, con mano de obra del Estado, caso de la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial, que desarrolle las obras con control de la comunidad educativa, que la obra sea la que hace falta, que se haga con los materiales que hacen falta, que se haga con la calidad que hace falta y a la vez empleando mano de obra desocupada de los distintos distritos, como perfectamente lo podría hacer la Dirección Provincial de Infraestructura, que en su momento supo tener sus cuadrillas propias, ahora cada vez son más disminuidas. ¿Qué hace? Terceriza, hace licitaciones donde las empresas que hacen infraestructura escolar cobran cifras siderales, las obras son malas, de mala calidad. Y no se termina. Y tenemos un clásico que es el abandono de las obras apenitas empezaron, a mitad de la ejecución o cuando están casi por terminar. Y largan todo y hasta que no le aumenten los precios no retoman y la rescisión de contratos es dramática. Entonces, dale que te dale. Todos los gobiernos dicen que son los que más invirtieron en infraestructura, no importa, pasa uno, pasa el otro, todo te viene con el mismo cantito. Vos ves la cifra, pareciera que es verdad. El problema es cómo lo invierten. Si lo invierten realmente para resolver el tema o es para terminar sosteniendo el negocio privado de una cantidad de empresas amigas. Entonces yo creo que si eso no se modifica de una buena vez, bueno, va a seguir pasando los gobiernos que a nivel nacional, a nivel provincial te dicen, mirá, vamos a batir récords y vos mirás la situación de las escuelas y decís, pero no puede ser, realmente. Esto es a lo que llaman inversión. Es para llorar. Romina, hay peleas en el oficialismo, hay peleas en el Juntos por el Cambio. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿cómo se prepara para el año que viene? Bueno, nosotros desde el Partido Obrero, que somos uno de los 4 partidos que integramos el Frente de Izquierda, venimos desarrollando una fuerte campaña justamente para plantear una salida en términos de independencia política y una salida para enfrentar este ajuste tan brutal que se viene desarrollando. Y en ese sentido venimos haciendo una serie de actos en todo el país y el sábado pasado en Plaza de Mayo, un acto enorme, 35.000 personas, con este planteo de romper con los políticos capitalistas que nos han llevado a esta crisis después de gobernar todos y poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas. Tiene que ver justamente con un programa claramente enfrentado a esta política sistemática de gobierno tras gobierno que nos logran somete, ¿no? ¿Cierta unidad en este criterio básico o tampoco en eso se ponen de acuerdo? No, nosotros, el Frente Izquierda tiene un programa básico. Nosotros estamos debatiendo al interior del Frente Izquierda y de hecho esta campaña de actos de algún modo es un reforzamiento de nuestro planteo en relación a que para que el Frente Izquierda pegue un nuevo salto en la adhesión, en la organización y en la escena política, tenemos que reforzar nuestra intervención en las luchas que se están desenvolviendo en este momento, en la lucha, como se vio el Sunda, el movimiento de desocupados a través de la unidad piquetera, las luchas docentes en las distintas provincias, la lucha por recuperar los sindicatos, vamos a la elección de la CTA ahora el 9 con la lista multicolor. Bueno, una batalla realmente para que más franjas de la población rompan definitivamente con el peronismo y con todas las variantes tradicionales y nos organicemos de forma independiente. Creemos que en función de cómo demos esa batalla es que estaremos preparados en mejores términos y por eso decimos que hay que convocar un congreso del Frente Izquierda en marzo del año que viene para eventualmente la participación electoral. Romina, hoy ser rebelde es hacerse libertario en vez de hacerse de izquierda como era en la década del 80, porque digo, hoy por hoy, si vos ves los últimos resultados electorales, los libertarios sacan más porcentaje que en algunos distritos, en lo más importante, que la izquierda o el trotskismo o la izquierda tradicional. En la última elección todavía eso no se verificó, digamos, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, en todo el resto de los lugares el Frente de Izquierda ha estado por arriba. De hecho, hemos ingresado en los consejos deliberantes de varios distritos del conurbano, e incluso del interior, que ha sido creo que la gran novedad. Y creo que esa organización de ninguna manera lo tiene ningún sector de los liberfachos, ¿no? Ahora, efectivamente, nosotros entendemos que hay que
ir a fondo en la crítica y en desnudar lo que son estos mal llamados libertarios, ¿no? No son ningún antirrégimen, no son ninguna situación de enfrentar el sistema, sino son el sistema en su versión más descarnada. Y bueno, después eso uno lo puede ir viendo, cómo votan, qué hacen, cómo terminan cerrando acuerdos llave en mano con distintas variantes de las coaliciones principales. Y entonces, cuando uno empieza a verificar eso y cuál es el programa que llevan adelante, bueno, muchos se dan cuenta de que ahí no hay una salida, porque en definitiva el hartazgo frente a los que nos han llevado a esta crisis es lógico y es totalmente entendible, porque nosotros mismos rechazamos todas estas políticas. Ahora, la idea de que los que plantean que hay que liquidar todos los derechos laborales de la población, aplastar los derechos de la juventud, aplastar los derechos de las mujeres, despedir gente y demás, bueno, evidentemente no hay una salida real a la mayoría de la población por ese lado, ¿no? Entonces me parece que tenemos que dar una batalla y la tenemos que dar desde la independencia política y de demostrar también que la izquierda no es la variante un poquito más combativa del régimen, sino que tenemos un planteo de salida real de enfrentar al régimen político, ¿no? Gracias, Romina. Gracias a vos.